Miren, ustedes, hemos visto el pensamiento político, lo esencial para nosotros, lo que nos ilustra, para confrontarlo con ese horror que es el puro corto plazo. Recuerden ustedes, el sistema nos planta esos trampas como el corto plazo, no ver más allá de lo que está ocurriendo ahora, y curiosamente de todo lo que he extraído de Maquiavelo, el primero de los consejos que da el príncipe, de lo que vamos a leer hoy, es la historia que nos la va borrando el sistema de poder. Ya vimos todo esto. Y por último, lo último de Maquiavelo, sobre todo el capítulo 17, que es el más controvertido, es el que vamos a ver un poco más del 16. El 17 quizá tenemos todavía para un par de sesiones, y luego se me ocurre, antes de caer en la historia que tenemos detenida hasta el fin, hasta Sebastián Lerdo de Tejada, creo, o nos quedamos en la pura Reforma, no recuerdo. Vamos a ver eso, pero antes, el último de los utopistas que hemos estado viendo, Moro, Bacon y Campanella, vamos a ver uno rarísimo, individuo que a la manera de Maquiavelo era totalmente mediano, no era un escritor estilo Agustín, Tomás, ya saben, Santos. No, Fourier le llaman socialista utópico. Bueno, pues sí, puede ser. Vamos a ver ya nomás el falansterio de Fourier para terminar con la utopía. Aquí no cabe la distopía, porque no es taller, no es realmente literatura, pero la distopía también es muy importante. Nomás les digo de 1984, Un mundo feliz. ¿Cuáles más? No recuerdo en este momento. De Utopía al revés, dígalo. ¿Qué iba a decir? 1984. Sí, pero sí, ya lo dijimos. ¿Qué les iba a decir? Un mundo feliz. Un mundo feliz. ¿De Aldous Huxley? De Huxley. Tiene un hermano, Julián, que es el que lo... hablo en presente, aunque se hayan muerto. El que lo asesora en materia científica. Supongo que el SOMA, que es lo que mantiene a los habitantes del mundo feliz, tranquilos, se lo ha de haber aconsejado su hermano. Esto es la distopía, donde ya todo lo que soñaron desde la Atlántida, que no está en el banquete, como dice Ciro Diarri, desde la Atlántica, la nueva Atlántica de Bacon, el mundo, la ciudad del sol, la ciudad de Dios, y sobre todo utopía. Utopo se llama el que rompió el continente, hizo la isla, y allí, les repito, utopías, pero que sirvieron de base en muchos sentidos para las cartas magnas de muchos países. Entonces, posiblemente vemos el falansterio para terminar con este pensamiento científico teoría política de estos grandísimos. Bueno, pues Fourier era también un hombre pequeño, no figuró durante su vida, no era de primer nivel,
era de medio pelo en lo que se refiere a su entorno, estaba cerca de ¿qué era? Gente de dinero, gente de bancos, gente de la usura. El hombre estaba al servicio de ellos y se imaginó el palatisterio, que como les digo, posiblemente con eso terminamos y luego seguimos con la historia de México. De aquí a que lleguemos al condenado corto plazo, y no creo que yo vaya a estar con ustedes, yo no quiero nada con el corto plazo. El puro corto plazo no me interesa. Me interesa el corto plazo en función de una evolución histórica que lo vaya explicando. ¿Se acuerda alguien la comparación, la analogía que hacemos del cine con la historia y con el corto plazo? ¿Alguien se acuerda de esa analogía? Del cine, de la película. Que no se puede ver una película empezando con el rollo 5. El rollo, ese rollo 5, por ejemplo, nos lo editan, nos lo exhiben una y otra vez, y según nosotros estamos enterados de la política, y eso es falso totalmente. Hay que ver la película desde el principio. Les dije, ¿se acuerdan ustedes la escena que no entendemos y que interpretamos mal? Que alguien va tratando de golpear con un garrote a otro que va huyendo, y dice uno, pues este es el malo, quiere golpear a este otro. Nos hacen creer la historia, o más bien la película desde un principio nos dice que el que va corriendo, el que va huyendo, le quitó la cartera al que lo sigue. Este fue con un policía, no le hizo caso, fueron con el juez, le dije haga lo que quiera, en fin, no le hicieron justicia. Cuando no pudo más, entonces dice, voy a recuperar yo mi cartera. No quiero decir que eso sea justicia, también hemos visto justicia y venganza. No, sino que entonces este va corriendo detrás del otro, ya cuando ve uno toda la película dice, pues va buscando, va tratando de quitarle su cartera. A nosotros nos están dando una política de corto plazo que no pasa digamos, desde la Gordillo, ya en la cárcel, Peña y sus reformas, 7 de ellas, 7, y ¿qué más? Manlio Fabio, Nueva Izquierda, la pugna de Calderón por medio de Cordero con Madero, que ganó eso no nos dice nada, sino nos basamos en la historia, y con estas formas de ilustrar, con estas tesis de Maquiavelo al príncipe, que simplemente se puede decir al presidente de una república, vemos la actualidad absoluta. Y aún yo, que para esto he leído y releído este librito porque es más cómodo el de traer aquí, y además lo puedo maltratar al máximo con anotaciones y poniendo en líneas que me van indicando lo que debo leer y demás. Esto parte del 16, el 17, como les digo, el más polémico, y un poco más de los restantes, es tan actual que lo mismo nos habla de nuestro entorno, nuestro aquí, nuestro ahora, que nos puede ilustrar acerca de nosotros mismos. Después de tanto estar dándole vueltas al príncipe, me he identificado con muchas cosas,
he visto que caramba, para fortuna mía también yo soy malvado, eso es bueno, es para ser, maquiavélicamente dice uno, dice el ser hipócrita, parece bueno, pero no lo seas. En fin, miren, comenzamos y si no termino hoy, uno más de Maquiavelo y como les digo, Fourier después, y a ver algo más para rematar prácticamente en el día de hoy. Quizá vamos a reforzar el liberalismo que vimos desde la burguesía, rematar en la Revolución Francesa, un poco más de Hobbes, un poco más de Locke, un poco más del liberalismo que estando con el capitalismo, estando vigente hoy, nadie habla de democracia liberal, nadie habla de ese liberalismo horroroso. Acabo de leer, ¿en qué libro? Ya se me ha olvidado, de ese, no se me ha olvidado, mañana voy a hablar de liberalismo, neoliberalismo, en función del horror que significa el deporte como opio del pueblo, así le llama el autor. Voy a poner opiniones de muchos autores, pero el principal de ellos, el opio del pueblo, porque no se trata de que juguemos, de que practiquemos, sino de que veamos y nos sintamos héroes por delegación. Les digo que yo voy a un gimnasio, nada más piensen en lo que pueden ser los gimnastas teniendo un equipo de sonido a la mano. El ruidajo aquel de los comentaristas y ellos los mismos gimnastas, como los escucho decir que logramos un empate muy sufrido, pero logramos porque estuvimos siempre a la altura, sobre todo en la portería. Hicimos lo que teníamos. Ay, compadrito, yo no hablo, yo no les digo, me ponen Moro. Y mal sería yo Tomás Moro sin haber escrito la utopía. Entonces, yo me quedo callado, pero entonces pienso de veras, estuvimos bien en la portería. Y eso qué ánimo, ¿verdad? Héroes por delegación. Y esa es nuestra desgracia en nuestro corto plazo. El puro voto, no únicamente los analistas, no únicamente los teóricos de la ciencia política. Hasta hace rato lo dijimos, Groucho Marx no es broma. Toda mi función como político es ir obediente a votar cada 3 y 6 años, y ya lo estoy interpretando, obediente a votar cada 3 y 6 años y a seguir obedeciendo, nada más. ¿Qué carajo va a ser el voto? Pero por supuesto tenemos que ir a votar. Quiero decir esto, que estamos delegando y mientras deleguemos vamos a seguir como el día de hoy. Nunca asumir, delegando. Votamos y nos dan y nos dicen. Entonces es muy valioso entender a Maquiavelo. Voy a leer, como les digo, todo lo que he ido extractando, porque recuerden, es tan extenso el contexto histórico que eso no lo entenderíamos. Esto es su circunstancia, y se lo dice a un monarca, su circunstancia, y se apoya en la historia de la Grecia antigua, de Roma antigua, de los medos, de los persas, Ciro con Genofonte, que como les digo, nomás como anécdota, eso de que tenemos no sé qué los hombres muy verdes, que dijo el Piojo, todo eso lo supera él. El Piojo dijo que tenemos 2 muy verdes. Bueno,
Pues en el Ciro de Jenofonte hay un hombre que ni tiene ni de ningún color, porque el tirano de Babilonia, que ahora en ese momento era una mujer, que me dijeron el nombre que no me acordaba. Tomiris. Tomiris. Tomiris, bueno, sí, para recordar. Entonces, se llamaba Gadatas, no tenía lo que hay que tener, y era el más valiente. Más que valiente, era temerario, porque ya no tenía nada que perder y odiaba al tirano que lo emasculó. Entonces, todo esto, el delegar, estamos delegando en México, México va a perder, México va a ganar. Por culpa de Argentina hoy no estamos todos. Argentina con Irán, no, vamos. Entonces, miren, aunque nos tardemos, les propongo de nuevo, quien le encuentre al consejo de Maquiavelo alguna semejanza con el día de hoy, con el corto plazo, pues lo explican. Dice, esto me recuerda a que esto me explica que, entonces, como espejo de lo que ocurre hoy, vamos a comenzar con Maquiavelo en el capítulo 3 y vamos a llegar al 17. En cuanto al ejército, perdón, qué buen principio. En cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe estudiar la historia, examinar las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se han conducido en la guerra. Por eso les digo, las circunstancias son muy diferentes, tenemos que cribar toda la historia que aporta. El libro es extenso para una clase, no lo es para la lectura, es flaco. Ver cómo se han conducido en la guerra, analizar el porqué de sus victorias y derrotas para evitar estas y tratar de lograr aquellas, y sobre todo hacer lo que han hecho en el pasado algunos hombres egregios que, tomando a los otros por modelos, tenían siempre presentes sus hechos más celebrados. Aquí yo pienso que sí, hoy se está aplicando esta máxima de mirar lo bueno que han hecho, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, para hacer lo mismo y reforzarlo Peña, defender defensa a ultranza de los... Ahora, junto a eso, los comentarios de Napoleón, que vienen también muy al caso. Un hombre, esto es Maquiavelo, un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Esto también nos incumbe a nosotros en lo particular. Un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Y la acotación de Napoleón: si todos no fueran malos, los que lo son tienen tantos recursos y actividad que hace como si todos lo fueran. Los más perversos son a menudo los que a tu lado aparentan ser los mejores. Y el propio Maquiavelo aconseja la hipocresía. Por lo cual, ahora Maquiavelo, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. No ser bueno y practicar o no su no ser bueno, maldad, vamos a poner en lo exagerado, su maldad. Uno es llamado ahora príncipes, el pródigo y el tacaño.
Uno es llamado pródigo, otro tacaño. Uno es considerado dadivoso, otro rapaz, uno cruel, otro clemente. En este momento, aunque el presidente de México es siempre superado por acuerdos internacionales, por presión de la Casa Blanca, por tantas cosas, tienen un rango de acción muy limitado, muy limitado. Por eso sus promesas no pasan de ser eso, que aquí dice hay que prometer mucho que no se va a cumplir, le dice al príncipe. Bueno, pero pensemos cómo han sido todos, como los describe Maquiavelo. Uno es considerado dadivoso, otro rapaz, aquí no. Uno cruel, otro clemente. Uno traidor, otro leal. Uno afeminado y pusilánime, es lo que le decían de Cedillo. Otro decidido y animoso. Uno humano, otro soberbio. Uno lascivo, López Mateos, lo que se hablaba de él. Otro casto. Uno sincero, otro astuto. Uno duro, otro débil. Uno grave, otro frívolo, López Portillo. Uno religioso, otro incrédulo, y así sucesivamente. Sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que de entre todas las cualidades nombradas un príncipe poseyera las que son consideradas buenas, pero como no es posible poseerlas todas ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no es consciente, piensan ahorita en Calderón. Le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas cualidades que le significarían la pérdida del Estado. Se dice que Calderón juró ante la tumba de su padre Luis que cuando fue presidente, cuando llegó a la presidenta, haya sido como haya sido, juro que no va a entrar de nuevo el PRI a don Luis se hizo el que no oía. Le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas características que le significarían la pérdida del Estado, y si puede, aun de las que no se lo harían perder, que prescinda de todas. Pero si no puede, no debe preocuparse gran cosa, y mucho menos de incurrir en la infamia de vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado. Vicios sin los cuales puede salvar el Estado. Con los que sí puede, de acuerdo. Porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que a veces lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad. Todo esto pues, tiene, como decía yo en radio, su muy buena moraleja, pero ¿cuál? Hay que pensarle. Porque acuérdense que uno es tacaño, otro es pródigo. Porque hay que ser tacaño, dice él, porque el derrochar lo ajeno antes concede que quita reputación. Solo el gastarlo lo de uno perjudica. Hay un dicharajo aquí que todos conocen. Porque el derrochar lo ajeno antes concede que quita reputación. Solo el gastarlo de uno perjudica. No hay cosa que se consuma tanto a sí misma como la prodigalidad. Fíjense en esto. No hay cosa que se consuma tanto a sí mismo como la prodigalidad, pues cuanto más se la practica, más se pierde la facultad de practicarla. Prodigalidad que lo deja a uno sin quinto. Y se vuelve el príncipe pobre y despreciable, o si se quiere escapar a la pobreza, expoliador y odioso. Y si hay algo que debe evitarse, es el ser despreciado y odioso,
y a ambas cosas conduce la prodigalidad. Ahora esto también es muy perspicaz. Por lo tanto, es más prudente contentarse con el con el tilde de tacaño, que implica una vergüenza sin odio, que por ganar fama de pródigo incurrir en el de expoliador, que implica una vergüenza con odio. Un tacaño pues lo desprecian, no hay odio, pero uno que sube impuestos y gasolinazos, y que ahora vamos ya no vamos a sacar el coche más que un día al año y cosas así. Entonces implica una vergüenza con odio ser derrochador. Los príncipes, a ver cómo es, todos los príncipes deben desear ser tenidos por clementes y no por crueles, y sin embargo deben cuidarse de emplear mal esta clemencia. Un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos, porque con pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que por excesiva clemencia dejan multiplicar los desórdenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población, mientras que las medidas extremas adoptadas por el príncipe solo van en contra de eso. En el sexenio anterior, acuérdense ustedes que se hablaba de vacío de poder absoluto, vacío de poder, y desde Zedillo ya se habló de cómo los gobernadores que estaban pendientes del centro, es federalismo pero es centro. Ahora, después de Zedillo, y hablábamos del caso de Madrazo, que se subordinó por los de Tlajomulco que lo apoyaron, empezó a subir la fuerza de los gobernadores, fuerza política, y ahora con dificultad, hasta Calderón con dificultad, podían ser reducidos al orden. A ver cómo va ahora con este. Es más seguro ser temido que amado, porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Recuerden ustedes que aquí hemos hablado de ese resorte de la manipulación que es la codicia, pero no que porque tiene mala prensa. Codicia pues tenemos todos, pero se ha hablado de la codicia como algo muy negativo. Simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. Mientras les hacen, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues ninguna necesidad tienes de ello. Te ofrecen de lo que no tienes necesidad. Pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan, y el príncipe que ha descansado por entero en su palabra va a la ruina al no haber tomado otras providencias. El que se dio de la palabra de esos que te ofrecen todo, en tiempos de paz, en tiempos de bonanza. Porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de alma son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se les puede utilizar. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Y los hombres tienen menos cuidado de ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza,
rompen cada vez que pueden beneficiarse. Y aquí donde dice las amistades, amistades merecidas por hacerles bien, yo iba a leer amistades mercenarias, que solo cuando ya se estén apuros se retiran. Y aquí está una anotación de nada menos que de Séneca: el éxito transforma en honestos ciertos crímenes. Y lo dice Séneca, que bueno, pues era moralista, era el hombre que dijo: ¿por qué sufres? ¿Por qué chillas? ¿Por qué te lamentas? ¿Que no tienes un estilete a la mano? Cosa que él hizo al final cuando Nerón se lo impuso. Y dijo Hamlet: sí, un estilete, pero eso dormir, morir es todo. Pero ¿qué tal si después sigue un mundo igual de cruel a este? O como aquel que tenía unos insomnios de aquellos. Pues mátate, pues sí, ¿qué tal si en otra vida tengo insomnio también? Eso de descansar para siempre, ¿qué tal si allá también hay insomnios? Ahora, cuando esto lo taché, bueno, vamos a ver, por el temor, pero el temor es miedo al castigo que nunca se pierde, así que hay que ser duros, hay que ser crueles, no hay que ser benévolos. No obstante lo cual, el príncipe debe hacerse temer, de modo que si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado, y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes. Por fortuna lo leyeron bien los presidentes de México. Se abstenga de apoderarse de los bienes. Miren, circunstancias que yo he podado porque no son muy aplicables. Que el príncipe se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de los ciudadanos, eso no ocurre aquí, y súbditos, sí, realmente eso. Y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto. Fíjense, pena de muerte, asqueroso. Y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto. Pero sobre todo, abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Aquí está la codicia bien entendida. Luego nunca faltan excusas para despojar a los demás de sus bienes, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre encuentra pretextos para apoderarse de lo ajeno, y por el contrario, para quitar la vida son más raros y desaparecen con más rapidez. Y aquí sí vale un contexto histórico como el de Aníbal. Jamás surgió discordia alguna entre su ejército, que era numeroso, ni contra el príncipe, así en la mala como en la buena fortuna. Y esto no podía deberse sino a su crueldad inhumana, que unida a sus muchas otras virtudes, y hay una anotación del editor, estas son las virtudes a la manera de Maquiavelo. Está poniendo la crueldad como una de las tantas virtudes que hacen extender, afianzar antes, tomar, afianzar y extender un reino. Jamás surgió discordia alguna entre el ejército y sus soldados, ni contra el príncipe, así en la mala como en la buena fortuna. Y esto no podía deberse sino a su crueldad inhumana, que unida a sus muchas otras virtudes, lo hacía venerable y terrible en el concepto de los soldados, que sin aquella todas las demás no han de haber bastado para ganarse
no le habrían bastado, para ganarse ese respeto. Los historiadores poco reflexivos admiten por una parte semejante orden y por la otra censuran su razón principal, que fue la crueldad extrema. Que si la verdad o no, que las demás virtudes no le habían bastado, puede verse en Escipión, hombres de condiciones poco comunes, no solo dentro de su época, sino dentro de toda la historia de la humanidad, cuyos ejércitos se rebelaron en España, lo cual se produjo por culpa de su clemencia, que había dado a sus soldados más licencia de la que a la disciplina militar convenía. Así que Escipión hizo mal por clemente, Aníbal hizo bien por su crueldad extrema. Todo, acuérdense, son razones de Estado. Titubeo porque estoy brincando de un lado a otro. Tomo el amor, volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que como el amor, fíjense en esto, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temor de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno. El amor depende de la voluntad ajena. El temor, el dar temor, el atemorizar depende de uno. Mejor lo que depende de uno y no de la colectividad. Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez, pero la experiencia nos demuestra que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelta a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas. Esto podría ser ya lo más ácido, lo más corrosivo a nuestros ojos de Maquiavelo, esta opinión. La repito, nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple su palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez. Pero la experiencia nos demuestra que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado a su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas. Hay dos maneras de combatir. Una, esto es para que lo memoricemos. Hay dos maneras de combatir. Una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia. Pero no por decir de la bestia vaya a excluirla. Hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Esto es lo que los antiguos escritores enseñaron a los príncipes de un modo velado cuando dijeron, fíjense ustedes, cosa cierta en la mitología, que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y educase. Él era la mitad hombre y mitad caballo, lo cual significa que como el preceptor es mitad bestia y mitad hombre, un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas naturalezas y que una no puede durar mucho tiempo sin la otra. Bestia y hombre. El centauro Quirón era sapientísimo, su cabeza, su mente,
cerebro de hombre y era un cuaco de aquello. Ahora, esto que viene, de manera que, ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas, ni el zorro protegerse de los lobos. Hay pues que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que solo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia. Por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno, pero como son perversos y no la observarían contigo, tampoco tú debes observarla con ellos. Nunca faltaron a un príncipe razones legítimas para disfrazar la inobservancia, la falta del cumplimiento de sus promesas. Se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles por la infidelidad de los príncipes, que el que mejor ha sabido ser zorro, ese ha triunfado. Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Y una acotación de Napoleón: mientes atrevidamente, el mundo está compuesto de necios. Entre la multitud esencialmente crédula se contarán poquísimas gentes que duden, y éstas no se atreverán a declararlo. Aquí hemos explicado, basándonos en Freud, y él en Freud, aunque habla de que Freud tiene mucho ya rebasado, de engañarlos porque poquísimos dudarían. ¿Se acuerdan de esta tesis? ¿Alguien se acuerda? Aquí la platicamos varias veces. El rebaño, eso, ¿se acuerda usted? ¿Lo puede decir? El racionalismo. ¿Eh? El racionalismo. Racionalizar, sí. Pero, ¿cómo? Cuando ya es un rebaño, la verdad del líder, siempre el rebaño busca el líder. Y el líder aquí es el sistema de poder. El sistema de poder, por medio de sus voceros oficiosos, impone la verdad del rebaño. Solo unos cuantos se rebelan, y esos son los que son libres a costa de ser solitarios, No me da un poco de café, gracias. Entonces, aquí está clarísima esa situación planteada mucho antes. Entonces, los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Y Napoleón: mientes atrevidamente, el mundo está compuesto de necios. Entre la multitud esencialmente crédula se contarán poquísimas gentes que duden, y éstas no se atreverán a declararlo. En la tesis de que hablo, sí se atreven a cercenarse del rebaño, que así le llama el psicoanalista, el rebaño, y él dice: estos son libres,
los otros son esclavos. Y derivando ya al amor, el amor solo se da entre seres libres. Los del rebaño son estos otros, digo yo, que dentro de su falta de libertad, ella y él hacen esas parejas, quizá matrimonios totalmente inútiles. Esto me parece muy importante porque es lo que hemos dicho tantas veces de la reflexividad. Y he leído en otras partes, en las que no me acuerdo, no venía al caso, como algún autor dice, por lo mismo, no somos los racionales que creemos. Creemos tener la razón y estamos equivocados. Bueno, entonces, aquí esto vale siendo historia. Entonces, nomás para que sepamos de lo que es capaz o de lo que era capaz un pontífice de la Iglesia Católica. No quiero callar uno de los ejemplos contemporáneos. Alejandro VI nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres y siempre halló oportunidad para hacerlo. Jamás hubo hombre que prometiese con más desparpajo, ni que hiciera tantos juramentos sin cumplir ninguno. Y sin embargo, los engaños siempre le salieron a pedir de boca porque conocía bien esta parte del mundo. No, ya hasta conoció. Dijo, van a hablar el portugués y el futebol y las garotas y de esta línea para acá, aunque después Tordesillas, un año o dos después, Portugal enmendó esa injusticia según él. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. Un presidente era un mediocre cualquiera. Se dice que a Luis Cortines pues ya estaba temblorosón cuando era secretario, burócrata del gobierno. Pero cuando fue el presidente del país solo y subía de dos en dos las escaleras y ya rejuvenecía. Hay que aparentar. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. El tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial y el aparentar tenerlas útil. Este es Maquiavelo. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente, pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario. Y ha de tenerse presente que un príncipe, y sobre todo un gritón de la calle, y ha de tenerse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos, porque a menudo, para conservarse en el poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias y que, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero en caso de necesidad no titubee en entrar en el mal. Pragmatismo puro. Por todo esto, un príncipe debe tener muchísimo cuidado de que no le brote nunca de los labios algo que no esté empapado de las 5 virtudes citadas, y de que al verlo y oírlo parezca las virtudes, parezca clemencia, parezca la clemencia, la fe, la rectitud y la religión misma, sobre todo esta última,
pues los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que parece ser, mas pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del Estado. De nueva cuenta, la mayoría, gracias. De nueva cuenta, la mayoría, el rebaño, que como les digo, dice Chomsky, el rebaño de perplejos, no en el sentido peyorativo que tenemos nosotros. Entonces, por todo, y en las acciones de los hombres y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. No hay apelación posible. Ustedes saben que la Carta Magna, cuando menos durante algún tiempo, ya que el hombre terminó su sexenio, no hay castigo, fuera de traición de a la patria. Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre, caramba, trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito, y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. También hablamos de este detallito, de un detalle semejante. Las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. ¿Se acuerda alguien de la historia de México? Hace 8 o 15 días lo dijimos. Cuando las mayorías ya no tienen dónde apoyarse. 1808, ¿se acuerdan? José de Iturrigaray, la conjura de la profesa, Matías Monteagudo, y luego Agustín de Iturbide, empujado según don Artemio por la Güera Rodríguez, y vino la independencia de México, que todo cambiara para que todo siguiera igual, como dijo mi tocayo de la Escuchen lo que decía anteriormente, lo que vemos aquí en México, los intelectuales, que son pocos, pero que tienen la razón, no se avienten a enfrentarse a la mayoría porque no les van a hacer caso o algo así. Habíamos hablado de esto precisamente, que no recuerdo la frase exacta, pero sí sé, voy a decir, en la UNAM y también en el Colegio de México, pero en la UNAM hay conocimiento sin acción. Acá afuera hay acción sin conocimiento. Estos intelectuales, pienso sobre todo en Lorenzo Meyer, que además maneja la historia, pues conocen, pero no ayudan, no proponen. Y acuérdense que una revolución triunfa si tiene conocimiento científico, si hay una vanguardia, porque de otra manera no es más que espontaneísmo. Piensen, ahora leo por allí que hay una inconformidad de médicos. Yo soy 17, creo que así se dice, yo soy 17, como antes se dijo yo soy 132, espontáneos, todo eso no llega a ninguna parte, falta esa vanguardia que está encuevada, está atejonada detrás de los muros de la UNAM, del Colegio de México y demás. Hay otra clase de intelectuales, pero son orgánicos, los Aguilar Camini, Krause y esos. Hay los muertos que eran de lo mismo, pero pasaron por ser de izquierda y beneméritos, unos bribones. Yo lo dije cuando vivían, y además uno era mi gran amigo, pero dije, una porquería. De esa Impulsiváis, parte, vean las fotos en donde Salinas los tiene a todos domesticados,
ellos iban a cantarle, ¿se acuerdan cuál era la canción? Bueno, ¿ves? Bécame, bécame mucho, fue esta noche la última vez. Bueno, entonces, sí, los intelectuales saben, no actúan. La gente actúa, no sabe. Ahí están todas las inconformidades, y ahí están Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, acá para Veracruz, para qué está Morelos, tantas partes donde se dice que el lugar común, ¿cómo es? La pradera está seca, las aguas bajan turbias, sí, pero falta ese pensamiento científico. Sin ello, nada, nada. Y los que de esto conocen hablan de hace mucho tiempo que a un Roderick King, creo que así se llamaba, negro, lo golpearon unos policías. Los Ángeles, porque allí fue, se incendiaron durante varios días. Se acabó todo. Espontaneísmo que no lleva a ninguna parte, cortoplacismo que de nada vale. Si viéramos la historia, como dice Maquiavelo, el príncipe estudiar la historia, en este caso también nosotros, y tomar las lecciones de la historia, como decía Milina, así, sí, de otra manera, pues no se puede. Entonces, trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. Un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno nombrar, no seas cobarde. Jamás predica otra cosa que concordia y buena fe, y es enemigo acérrimo de ambas, ya que si las hubiese observado habría perdido más de una vez la fama y las tierras. Yo iba a decir, se refiere a César Borgia, pero no, César Borgia no creo que haya sido él, y además lo admiraba, en fin. Paso a algunas, sí. Maestro, perdón que le interrumpa, pero se le ha atribuido a Maquiavelo esta frase de que el fin justifica los medios. Yo no la he encontrado en El Príncipe ni en las décadas de Tito Livio, esa frase completamente, sí. Pero se puede inferir quizás del primer parrafito de lo que acaba usted de leer, donde menciona que el príncipe debe conservar el Estado, aunque utilice medios que no son los de humanismo y demás, porque finalmente el vulgo va a justificar. Por ahí se puede inferir que el fin justifica los medios, aunque no lo haya dicho Maquiavelo de manera textual. Claro, las razones de Estado. Sí, el príncipe, el político, el príncipe debe adquirir un Estado, afianzarlo y expandirlo. Y lo de menos es cómo, porque la axiología habla de valores, pero aquí no se habla de valores. Hay un ejemplo, no quiero hablar de corto plazo, pero Carranza, ¿cómo se llamaba? El panista Carranza, se murió de cáncer. Abascal Carranza. Pues era rectísimo, se supone, en su casa, era un individuo intachable, que es el que hizo el escándalo de Aura y otros. Aura deberían de tacharlo, pero porque es copia de otro, de Arthur Miller, ¿cómo se llama? Bueno, no es original, él se defendió diciendo, ¿y qué autor es original? Sí, pero no hay que plagiar. Bueno, entonces él fue el de ese escándalo, Carlos Abascal Carranza, pero en cambio era nefasto para los obreros como secretario del trabajo. Allí no rifan los valores. Una cosa era el hombre cuando entraba a la casa persignándose, en el buen sentido digo,
hombre limpio, recto, con su familia, a su manera, porque era muy católico. Y otro, el secretario del Trabajo. Allí el doctor Jekyll y Mr. Hyde están muy bien emparejados, ilustrados. Entonces, no hay esos valores axiológicos que uno se imagina y ellos los quieren hacer creer. Allí, eso, razones de Estado, eso, el fin, justifica hasta los asesinatos. Aquí, dice él, no sé si ya lo pasé, de César Borgia, no asesinaba más que cuando tenía que asesinar, ¿se acuerdan? Todo se justifica, absolutamente todo. Entonces, a ver si el rey creó el parlamento. Como el que organizó este reino conocía por una parte la ambición y la violencia de los poderosos y la necesidad de tenerlos como una brida para corregirlos, y por otro, el odio a los nobles que el temor hacía nacer en el pueblo, dispuso que no fuese cuidado excesivo del rey esta tarea, para evitarle los inconvenientes que tendría con los nobles si favorecía al pueblo, y los que tendría con el pueblo si favorecía a los nobles. Creó entonces un tercer poder que, sin responsabilidades para el rey, castigase a los nobles y beneficiara al pueblo. No podía tomarse medida mejor ni más juiciosa, ni que tanto proveyera a la seguridad del rey y del reino. De donde puede extraerse esta consecuencia digna de mención, que los príncipes deben encomendar a los demás las tareas gravosas y reservarse las agradables, una especie de fusibles. Él pone un ejemplo, nomás que lo omití, horroroso. El rey estaba siendo absolutamente odioso por sus medidas contra la gente. Cuando sintió que el odio ya era grande, creó una especie de intermediario entre él y el pueblo, la comunidad. Empezó a recibir directamente el odio del pueblo. Cuando ya estaba madura la fruta, el príncipe, no voy a decir el rey, el príncipe llevó a la plaza pública al intermediario, que amaneció el fulano cortado en dos y con un letrero del rey. Este es el castigo para los criminales que así hacen daño a la comunidad. Él le había dicho, carga tú con el odio mío, y luego el famoso chivo expiatorio, pero le salió redonda esa medida. Una vez conocida la imposibilidad de dejar satisfechas a ambas partes, el pueblo y los nobles, se decide, los soldados y el pueblo. ¿Se acuerdan que aquí al pueblo es una entelequia? Hablo para que nos entendamos. Pueblo, el salario 3, 4 punto tal, no llegaba a 5 de aumento el salario mínimo, y a los soldados Calderón de principio les aumentó 180 y tantos, 160 y tantos o 80 y tantos, no me acuerdo, por ciento a su salario, a favor de los soldados y no del pueblo. Pero esto está ya perfectamente planeado por Maquiavelo. Una vez conocida la imposibilidad de dejar satisfechas ambas partes, se decidían por los soldados sin importarles pisotear al pueblo. Era el partido lógico. Cuando el príncipe no puede evitar ser odiado por una de las dos partes, debe inclinarse hacia el grupo más numeroso, y cuando esto no es posible, inclinarse hacia el más fuerte. Es lo que ha ocurrido, dijo Fox,
mi gobierno es de empresarios, por empresarios y para empresarios. Esto ya lo sabíamos, ya se sabía, él lo dijo, pero aquí está ya perfectamente planeado. Era cuando el príncipe no puede evitar ser rodeado por una de las dos partes, debe inclinarse hacia el grupo más numeroso, y cuando esto no es posible, inclinarse hacia el más fuerte. De ahí que los emperadores, que al serlo por razones ajenas al derecho, tenían necesidad de apoyos extraordinarios, buscasen contentar a los soldados antes que al pueblo. Esto es exactamente lo que ocurrió con Calderón. Una último, y me paso nada más en el tiempo, no ando, me paso porque es tan tarde que llegamos todos, me da vergüenza llegar yo tan tarde. Gracias, Tula. Los chifleteros lo recibí de Tula y a cada rato le doy las gracias. Chifletero, irónico, burlesco, gracias, Tula. Tengo un trocillo de gente buena, gracias a Paya. Pero a Paya a mí no nos ha servido de nada. Maquiavela es la que me ha servido. Entonces, un poquito más, que es, y aquí se debe señalar que el odio se gana tanto con las buenas acciones como con las perversas, por cuyo motivo, como dije antes, un príncipe que quiere conservar el poder es a menudo forzado a no ser bueno, y la observación de Maquiavelo es peor aún cuando uno tiene la de serlo por ministros ineptos y que carecen de estima, y ellos no saben dejar de serlo. Dice, el poder es a menudo forzado a no ser bueno. Perdón. Y aquí se debe señalar que el odio se gana tanto con las buenas acciones como con las perversas, por cuyo motivo, como dije antes, un príncipe que quiere conservar el poder es a menudo forzado a no ser bueno, y ellos no saben dejar de serlo, dice Napoleón. Porque cuando aquel grupo, ya sea pueblos, soldados o nobles, del que tú juzgas tener necesidad para mantenerte, está corrompido, te conviene seguir su capricho para satisfacerlos, pues entonces las buenas acciones serían tus enemigas. Pragmatismo, utilitarismo, todo lo que sea bueno, sin pensar en la tabla de valores, en la axiología. Fíjense, por último, te convida, bueno, ya sea el pueblo, soldados o nobles, los tres sectores, del que tú juzgas tener necesidad para mantenerte, si está corrompido, te conviene seguir su capricho para satisfacerlo, pues entonces las buenas acciones serían tus enemigas. Entonces, esto, tenemos tiempo, tenemos material para una emisión más de Maquiavelo, y como les digo, pues después veremos el Falansterio, y a lo mejor, aunque no es para nada ya asunto nuestro, muy rápidamente le daremos un repaso. Claro que sí, lo estoy pensando. Estoy hablando en 1984, todo lo que son los ministerios, el de la verdad, para no ir más lejos. Ese tiene una aplicación bárbara para nosotros, junto con el Gran Hermano. Si le damos una repasada a la distopía, concretamente a la de Orwell. Mientras tanto, pues, vean ustedes cómo tiene actualidad, cómo fue un escándalo en su momento, cómo ahora, como el propio Freud, se dice que muchos de estos conceptos están, como les digo, rebasados, pero que hay que conocer, Mañana voy a decir que ya el superyo ya no lo admiten muchos actuales,
el propio Fromm, y sin embargo ahí está clavadamente. Esto es del taller de lectura. En fin, que hay que conocer la historia y no clavarse, créanme, en esa trampa del corto plazo, porque nada entendemos del corto plazo si no sabemos la historia. Pues bueno, vámonos a comer y gracias.